Bienvenidos sean todos mis queridos astronautas a un episodio más de La Quinta Dimensión. Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y el día de hoy les traigo el tema de la astrología. Este tema se los traigo principalmente porque les he estado haciendo una serie de videos, o ya se los estoy planeando, que tiene que ver con su carta astral, rastreo de horas de nacimiento. Vamos a hablar claramente de las 12 casas astrológicas, vamos a hablar de por qué un planeta se considera como que está retrógrado y demás. Sin embargo, antes de adentrarnos en todos esos temas, me gustaría claramente iniciar hablándoles qué es la astrología. Y la astrología, bueno, antes, primero que nada, espero les esté gustando este espacio que se los diseñé específicamente para ustedes. Por ahí el librero no estaba así, ya si quieren otro video se los muestro a detalle y demás. Sin embargo, siempre tuve este librero acá abajo, pero no se los había podido enseñar, no me gustaba cómo se veía iluminado, pero bueno, ya iluminé un poco mejor, así que espero sea de su agrado. Ya nos me falta como que poner bien un pizarrón, tal vez yo qué sé, de una forma más chica o algo así, porque el de allá arriba está mucho más grande, pero bueno, ya lo iremos resolviendo poco a poco. Dicho esto, la astrología es la influencia de los cuerpos celestes. Y estos cómo influyen en nuestra personalidad a nivel individual, a nivel colectivo, pero también a nivel, vamos a decirle que geográfico, a nivel planetario. En algún punto, ¿cuáles vendrían siendo los cuerpos celestes? Bien podrían ser claramente las estrellas, bien podrían ser los planetas o incluso los satélites, básicamente cualquier cuerpo celeste. Y pueden influir en nosotros de forma individual, o sea, en tu personalidad, de forma colectiva, o sea, literalmente cómo esto impacta a la humanidad, dependiendo su calendario juliano-gregoriano o literalmente otros calendarios. Y por último, cómo esto impacta también de forma planetaria, o sea que con la astrología o el movimiento de los planetas podemos incluso, algunas personas más especialistas, predecir ciertos movimientos o cambios que pueden incurrir aquí en la Tierra. Para ponerles un breve contexto de todo esto, por ejemplo, los aztecas, cuando comenzaron a notar que en sus cielos había algo extraño, que los movimientos planetarios se veían diferentes o distintos, que incluso aztecas más antiguos ya habían predicho que cuando se pusieran ciertas posiciones, ciertos movimientos o ciertos cambios en el cielo, iba a venir una catástrofe, iba a venir un cambio, iba a venir literalmente una calamidad, y con ello podían literalmente saber por qué fechas iba a temblar, por qué fechas iba a haber cambios importantes, inclusive con el pasar de un cometa pudieron predecir que iba a venir algo que iba a cambiar la humanidad por completo, al menos de este lado del charco. Y curiosamente, poco después llegaron los españoles, los conquistadores. Curiosamente, otra historia muy interesante de la astrología es la última, vamos a decirle que bruja juzgada de todo ese tipo de cosas. Me parece, fue en Estados Unidos, no recuerdo exactamente si fue en Nueva York, donde, bueno, había una persona muy conocida que con el tema de astrología iban famosos, empresarios, personas muy ricas, personas pues de la cúspide, de la alcurnia y demás, además de un sinfín de personas más, acudían a ella pues para cualquier tipo de cosa básicamente, y ella les decía muchas cosas de su personalidad y muchas cosas que los pudiera ir guiando a lo largo de su camino. Sin embargo, esto poco a poco, como es evidente, llegó a palabras de personas que estaban en contra de todas estas cosas. La citaron literalmente a una audiencia ante un juez y demás, y cuando ella estaba ahí, me parece que sí fue en Nueva York, lo que le hicieron fue que se la pasaron al juez y ella literalmente le pidió simplemente su lugar de nacimiento al juez y su fecha de nacimiento. Y le empezó a decir muchas cosas de su personalidad, pero también cosas algo oscuras, pero inclusive cuestiones de su familia y de cosas que quizás estaba atravesando o había atravesado en épocas de su infancia, adolescencia, juventud o incluso hasta cuestiones futuras. El público claramente no le creyó, sin embargo el juez la dejó ir libre. ¿Por qué? Porque, en palabras del juez, todo lo que dijo era verdad. Y ese fue como que el último caso donde se culpaba de brujería a la astrología. No es una novedad que las religiones o algunas de ellas estuvieran peleadas con que no supiéramos que había más allá del cielo, porque en algunos casos, por ejemplo en los temas de la Santa Inquisición, pues no querían que
se peleara con la idea que, por ejemplo, en las antiguas, que la Tierra era el centro del universo, o al menos de, bueno, sí, del universo, o que quizá Dios no estaba ahí en el espacio, qué sé yo. En algún punto por eso prohibían todos esos tipos de acercamientos con temas astrológicos. Sin embargo, la astrología, déjenme decirles que desde cuándo inicia, desde hace un chingo de tiempo y no se sabe con exactitud, pero si nos vamos a diferentes culturas podemos ir retrocediendo en el tiempo. Por ejemplo, si iniciamos con la primera, fue en la época de los sumerios. Les estoy platicando de un 4500 aproximadamente antes de Cristo, donde en ciertas tablillas de arcilla se pueden conocer literalmente ciertos avistamientos de los planetas y también de las constelaciones, de las 12 principales constelaciones ya estaban ahí. Por ejemplo, al dios Enki se le atribuía la constelación de Capricornio, la cabrita de mar, el manejador de las aguas. No por nada Enki en algún punto traduce algo así como el dios de las aguas, como hoy lo podemos conocer como Neptuno, como Poseidón y demás, curiosamente. También en Sumeria, él literalmente daba la inteligencia para poder hacer canales, para poder hacer presas y literalmente todo lo que tiene que ver con agua, curiosamente. Dicho esto, hay unos datos todavía de astrología que se van a mucho más antiguos. Les mentiría con la fecha exacta, pero se encontraron en una cueva, unas estilo piedras, vamos a decirlo así, donde en esas piedras estaban grabadas incluso los ciclos embrionarios de dinosaurios, de humanos, y también se veían claramente constelaciones. Por lo tanto, ya estaba la astrología en su vida. Es algo muy curioso cómo a lo largo de las diferentes culturas, a lo largo del tiempo, casi siempre podemos observar los planetas y cómo a ellos se les atribuía un aspecto divino, vamos a decirlo así. Después, por ejemplo, vienen los chinos. En China literalmente tienen una astrología, su propia astrología. Eso es una de las causas del por qué se cree que la astrología es una pseudociencia y no una ciencia. ¿Por qué? Porque hay un chingo de formas de calcularla. Hay astrología de acá, hay astrología, como les comentaba, del calendario juliano-gregoriano. Sin embargo, hay una astrología un poco más complicada, al menos yo la veo así, tal vez porque no soy de esa cultura y demás. Pero la astrología china, a pesar de que unas bases son muy claras, son muy fáciles de comprender, al menos yo así lo veo, porque impactan ahí más que nada por años, tu signo va por años, y se vuelven a repetir igual prácticamente y abarca un sinfín de cosas más colectivas. Pero si empiezas a meterte un poquito más, ahí entonces también tienen astrología predictiva, astrología literalmente para toda tu vida, las lecciones que tienes que aprender, también tu personalidad, un chingo de cosas más. Por ejemplo, en los signos astrológicos chinos, ahí me parece que el tigre, el dragón, el perro, el cerdo, la rata, entre otros más. No recuerdo si el caballo en este momento, pero bueno. No sé cuál de ustedes sea su signo astrológico chino. Si sí lo saben, me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y vemos, porque de astrología china, me parece que es... No, lo buscaré bien después, pero bueno. Les voy a compartir después cuáles son los libros de astrología china que tengo. Por ejemplo, aquí hay uno de la verdadera astrología china. Este recuerdo que no me gustó mucho, se los enseño por aquí. Pero sí que trae unos ciertos, vamos a decirlo así. Aquí están unos y aquí están unos apuntes míos y con estas tablillas podemos comprender cuál es literalmente el suyo. Por ejemplo, el mío, mi animal simbólico es el tigre. Entonces, bueno, es fácil de comprender y de saber. Imagínense, yo lo hice con un libro, pero no dudo que también haya softwares que les pueden decir su signo astrológico chino. Regresando. Por eso es que se me hace un poco más complicado o compleja. Después también hay astrología en el tema de los Vedas, hay astrología o se nota también en el tema de los egipcios, hay astrología claramente en Roma. Roma nombraba a sus dioses conforme a los planetas. Ahí estaba Mercurio, ahí estaba Venus, ahí estaba Marte, etcétera, etcétera. Por ejemplo, algo muy interesante, que entre Roma y Grecia tienen muchos
muchas coincidencias. Por ejemplo, en Roma su dios era Mercurio, uno de ellos, que era el dios del intelecto. Y en Grecia este mismo ser era llamado, en vez de Mercurio, era llamado Hermes. Y Hermes era el mensajero de los dioses. Por lo tanto, estos dos eran exactamente el mismo. ¿Y qué enseñaban? Comunicación. Enseñaban literalmente el pensamiento. Y por eso, si nosotros analizamos Mercurio en la carta astral, ¿qué es lo que va a representar? Tu pensamiento, tu forma de comunicarte o de hablar, y también en algunos casos dicen que menciona la tecnología y demás. Habiendo dicho esto, si nos venimos a este lado del mundo, podemos comprender también que la astrología fue parte de nosotros, por ejemplo, desde los aztecas, los mayas y demás. Me parece que también desde el inicio de los olmecas. No por nada aquí en los aztecas ellos tenían una astrología muy predictiva. Por ejemplo, si tú nacías o si tu tonal era literalmente el 1 caña, por ejemplo, por poner un ejemplo, es que te iba a cargar la madre toda tu vida, ¿no? O iba a estar muy marcada de cosas negativas, duras, difíciles o caóticas. O por ejemplo, también observaban cómo estaba el clima en los momentos en que tú nacías. Si estaba nublado, me parece por ejemplo el exponente del libro de Azteca, que está por aquí atrás, que se lo recomiendo ampliamente, y su saga también se la recomiendo. Nos habla de que estaba nublado y por eso se llamaba Mitzli, lo cual se llama o traduce la nube oscura. Dicho esto, la astrología también de los aztecas era muy predictiva y decían que por nacer en cierta fecha, literalmente iba a ser tu tonal, tu destino de ciertas formas o iba a estar marcado por ciertas características. Y muy curiosamente, sí que le atinaban a la mayoría de ellos, al menos en los textos de los aztecas que he leído, lo mencionan por completo. También los mayas, por ejemplo. Habiendo dicho esto, no es como que exista una astrología, vamos a decirlo, que sea la correcta y las demás sean falsas desde mi perspectiva al menos. Simplemente que hay algunas que sí que tienen más datos recabados y con ellos se puede consultar más información y extender más la misma. Pero también todo esto lo vamos a analizar de por qué se considera que la astrología es una pseudociencia en otro video. Dicho esto, una pregunta clave es, bueno, en el tema de la astrología, ¿por qué o quién les brindó esta información? ¿O por qué desde el principio de la humanidad literalmente la astrología nos acompaña? Esto lo responde literalmente las culturas antiguas. Se dice que las cunas de las civilizaciones, como en temas de Mesopotamia, como en temas aquí en México de las culturas olmecas y demás, había ciertos, vamos a decirle que seres o un ser, que siempre repartía lo mismo, que era, enseñaba la escritura, enseñaba las matemáticas, enseñaba geometría sagrada o a construir pirámides, enseñaba astrología, entre otras cosas. Entonces la pregunta es, ¿por qué ciertas culturas que estuvieron separadas por años y sobre todo por una gran distancia, siempre se le parecían en todos estos aspectos? ¿Acaso no será que era el mismo ser repartiendo los mismos conocimientos? Podemos ver pirámides aquí en México, al igual que las podemos ver en otras partes del mundo, como en Egipto, por ejemplo. Este ser se dice que se le ha conocido de diferentes nombres. Por ejemplo, lo hemos conocido en el panteón sumerio como Ninjishira. Lo hemos conocido en Egipto como Tot. Lo hemos conocido como Hermes, como Mercurio. Acá de este lado del mundo lo hemos conocido como Quetzalcóatl, como Kukulcán. Lo hemos conocido de diferentes formas a lo largo del tiempo. Sin embargo, las coincidencias, vamos a decirlo así, o lo que enseñó, e incluso las descripciones, incluso en China tienen su descripción de ciertos dioses en forma de serpiente, por así decirlo así, con plumas, como curiosamente Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, que bajó de los cielos a la tierra, curiosamente. Habiendo dicho esto, se dice que estos seres literalmente nos enseñaban todo el tipo de tema de astrología y por eso nosotros siempre estábamos observando las estrellas, porque entendiendo las estrellas podíamos entender, lejos de una personalidad que sí que lo hacían, entender cuáles iban a ser los cambios en la Tierra. Ahora, hay diferentes tipos de submodalidades en la astrología. Hay la astrología que tiene que ver con tu personalidad. Ahí se deriva la carta astral, la carta universal, se deriva claramente los planetas, los 12 aspectos astrológicos o las 12 casas astrológicas, los 12 signos, entre muchas otras cosas más. Ahí entran lo de los planetas retrógrados, etcétera, etcétera.
Pero también, por ejemplo, existen las divisiones de la astrología predictiva, que es como la que le comenté de los aztecas. Bueno, dependiendo tu tonal, dependiendo el día de tu nacimiento, esto es lo que te iba a tocar a lo largo de tu vida. Pero también había una astrología geográfica, que era literalmente cuáles cambios a nivel planetario iban a ocurrir y en qué magnitud, vamos a decirlo así, qué tan grandes iban a ser dependiendo del comportamiento del espacio. No es tan descabellado desde mi perspectiva, ya lo exploraremos un poco más adelante, en si la astrología es una verdad, una ciencia o un mito. Porque la luna, por ejemplo, tan solo la luna, literalmente su influencia es muy grande claramente en las aguas. Lo podemos ver en el mar, pero también lo podemos ver en el ciclo menstrual de las mujeres, pero también lo podemos ver en nuestras aguas internas. ¿Cuáles son las aguas internas de nosotros? Nuestras emociones. Por eso, o de ahí el mito de el hombre que se transforma en perro, que se transforma en lobo. Porque cuando la luna está llena, literalmente nuestros instintos, nuestras manías, nuestras emociones explotan, por así decirlo, y por eso hay más índice de violencia, de agresión, entre otras cosas más, cuando la luna se encuentra claramente llena. Habiendo dicho esto, la astrología literalmente tiene que ver mucho con nuestra personalidad, tiene que ver mucho con los cambios, vamos a decirle que geográficos o geológicos en la Tierra, tiene que ver incluso de cómo nos va a ir a lo largo de nuestra vida en cierta magnitud, porque también inclusive se presta a las malas interpretaciones y por ejemplo en el tema de los horóscopos. Y en algún punto, en la época actual, hemos responsabilizado a los planetas, ya que está de moda todo el tema de la astrología, con todo lo que nos ocurre en nuestra vida. Es que no tengo ganas de hacer tal o cual cosa, es por el planeta tal. Es que no me ha ido bien en el amor, sobre todo es amor, salud, dinero y emociones. O ánimo, vamos a decirlo así, energía. Y casi todo lo atribuimos hoy en día a la astrología, o al tarot, o a mi nombre, o a mi fecha, o a mi mano. Pero todo eso lo analizaremos en un video aparte cuando hablemos de si la astrología es la responsable de todos los problemas en tu vida. Habiendo dicho esto, les agradezco mucho por haber visto el video hasta aquí. Muchas gracias. Mi nombre es Ángel Luis y los invito a suscribirse en mi canal, a darle me gusta al video, a compartirlo, a comentarlo. La sección de los comentarios está abierta para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video de la quinta dimensión.